Estaremos en la materia de hidráulica de canales, el cual hablaremos de la unidad 2, que es la energía específica. Los integrantes es Brian de Dios, Gallarza Joaquín, Brian González y Héctor Cruz. Hablaremos de 7 temas, los cuales los iremos mencionando uno por uno. Como primer punto tenemos la introducción a la energía específica. Tenemos definición y fundamentos. La energía específica es la energía por unidad de peso medida respecto al fondo del canal. Es un concepto vital para analizar flujos en superficies libres en la ingeniería civil moderna. Y el nivel de referencia clave, a diferencia de la energía total, la específica usa el fondo del canal como referencia. Esto permite estudiar el comportamiento del flujo independientemente de la pendiente longitudinal del terreno. Vamos con el tema 2.1, el cual es el principio de energía en canales. La ecuación de energía específica se define con la suma del tirante de agua, el cual el tirante de agua es la altura que tenemos del nivel del piso o del canal a nuestro nivel de agua, vaya a lo más alto. Y la carga de velocidad, del cual es v cuadrada entre 2 por la gravedad, calculada con respecto al fondo del canal. La importancia en la ingeniería civil de este tema, este principio es fundamental para analizar el comportamiento del flujo y la transición de energía de manera eficiente en proyectos de infraestructura hidráulica. Como ya lo hemos hablado, pueden ser canales o presas. El análisis de componentes, para su cálculo se considera un flujo gradualmente variado, analizando detalladamente componentes como el tirante y la energía cinética del sistema. Suposiciones y coeficientes. Se aplican suposiciones básicas, incluyendo el coeficiente de Coriolis, para representar una distribución real y precisa de la velocidad en el canal. Como tema 2.2 tenemos curva de energía específica. Las ramas del flujo. La curva permite la identificación de las dos ramas principalmente que definen el comportamiento hidráulico. Estas ramas representan el flujo subcrítico, que son tirantes mayores, y el flujo supercrítico, que son tirantes menores. Y esos temas ahorita los vamos a ver más específicos. Define el concepto de tirantes alternos como las dos profundidades posibles para un mismo valor de energía. Este fenómeno es fundamental para entender la estabilidad y transición del flujo en canales abiertos. Y bueno, a continuación hablaremos sobre el hablaremos sobre el subtema 2.3, que es flujo subcrítico, flujo crítico y flujo supercrítico. Y bueno, empezamos con el primero, que es el flujo crítico. Bueno, este es el estado de transición en el que el flujo subcrítico y el flujo supercrítico, en el cual la velocidad del agua pues es igual a la velocidad de propagación de las ondas. O sea, es una fase intermedia entre esas dos. Y posteriormente, en este punto, pues la energía específica del flujo es mínima para un caudal dado. Y pues las características principales de lo que es el flujo crítico, pues podemos encontrar 3 características, que es en estado de transición, energía específica mínima y velocidad de flujo igual a la velocidad de propagación. Y en el flujo subcrítico, pues es que en esta, pues una definición más rápida, pues es que la velocidad del agua es menor que la velocidad de propagación de las ondas superficiales. Y bueno, las características de esta es que el flujo es lento y tranquilo, además es en alta profundidad y bajas velocidades. El flujo supercrítico, bueno, esta es como que la contraria del flujo subcrítico, ya que esta pues es en la que la velocidad del agua es mayor que la velocidad de propagación de las ondas, por lo que determinan las fuerzas de inercia. Y bueno, algunas de las características de este flujo es que el flujo es rápido y poco profundo, y cuenta con una alta velocidad y de igual manera una baja profundidad en la que circula la forma de su caudal. Y la inercia se denomina sobre la gravedad, y las perturbaciones no pueden viajar aguas hacia arriba. Y posteriormente hablaremos sobre lo que es la aplicación en escalones, contracciones, aplicaciones, cambios de sección en canales y alcantarillas y partial. Y bueno, cuando el fondo del canal cambia, o bueno, en este caso sube o baja, que son dos características, en el caso del escalón ascendente, que es en la forma en la que sube,
reduce la energía disponible y esto puede provocar un paso del flujo subcrítico, crítico y supercrítico. Si la energía no es suficiente, pues se producen estrangulaciones en un control crítico. Y pues en el caso del escalón descendente, pues aquí disminuye prácticamente la energía y el flujo puede acelerarse, puede incluir un flujo supercrítico. En las contracciones, cuando el canal se hace más angosto, o sea, más ancho, aumenta la velocidad, disminuye el tirante y disminuye la energía específica disponible. Y en el caso de aplicaciones y cambios de sección transversal, en el ámbito de aplicaciones tenemos un aumento de ancho. Cuando el canal se ensancha, pues ocasiona efectos como la disminución de la velocidad y de igual manera surgen otros cambios como el aumento del tirante hidráulico y puede provocar pérdidas de energía por las turbulencias provocadas en esta misma. Y las consecuencias es que el flujo tiende a volverse más subcrítico. En la sección de cambios de sección transversal es cuando cambia la forma del canal a una forma rectangular o triangular o alguna de otra característica. Y pues los efectos que ocasionan aquí son los cambios de relación entre el tirante, la velocidad y de igual manera del área del canal que se esté especificando. Y un dato importante en esta sección es que puede generar un flujo crítico sin cambiar el caudal. Y en esta sección encontramos dos características aplicadas en canales partial o alcantarillas. Y bueno, pues en canales partial es una estructura para medir el caudal basado en un flujo crítico. Pues tiene un funcionamiento que en contracción y una caída, una relación ya que el gasto depende solo de un tirante en un punto y las ventajas no requieren medición de la velocidad y es una alta precisión. Y en alcantarillas la función permite el paso del agua bajo carreteras y en relación con la energía específica es que el flujo es crítico en la entrada y funciona como vertedero. Para el tema 2.5 tenemos transiciones, curvas en regímenes subcríticos. Bueno, pues las transiciones son cambios graduales. ¿Esto qué significa? Que son secciones transversales, ya sean en anchos de canales, así como sus pendientes y sus formas hidráulicas. Sus objetivos principales pues pueden ser, como en este caso, evitar pérdidas de energía excesivas, reducir turbulencias y claro, mantener un flujo uniforme y controlado. Bueno, pues el comportamiento del flujo en curvas supercríticas, cuando el agua entra en una curva ocurren dos cosas. Estas dos cosas pueden ser las fuerzas centrífugas y que el agua se eleva a partes superiores. Bueno, otro caso es que esto genera una sobreelevación al tirante. Esta sobreelevación es en curvas. Igual son dos tipos, que es el mayor nivel de agua en un lado exterior y un menor en el interior. Esto pues depende de tres tipos. Esto quiere decir que depende mucho de la velocidad de flujo, el radio de la curva y pues también tiene que ver mucho con el ancho del canal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a mayor velocidad pues tenemos una mayor diferencia de desniveles. Bueno, ahora como 2.6 tenemos la geometría y las pendientes en una transición. Bueno, pues ¿qué son los tipos de transiciones según su geometría? De esta existen tres tipos. La primera es transición de contracción. Esta se subdivide en dos, que es el canal que se hace más angosto y en la otra es la que se disminuye el área hidráulica. Ahora, sus consecuencias. Sus consecuencias más notorias es el aumento de la velocidad y que disminuye el tirante hidráulico. Ahora, las transiciones de expansión, estas igual se dividen en dos, que es el canal se hace más ancho y obviamente por ese mismo motivo su área aumenta. Ahora, las consecuencias prácticamente vienen siendo las mismas, es disminuye la velocidad, en el otro como lo vimos anteriormente, aumenta la velocidad, pues ahora en este caso disminuye la velocidad y obviamente aumenta el tirante. Como lo podemos ver anteriormente, aumentaba la velocidad y disminuía el tirante. Ahora disminuye la velocidad, pero el tirante es más alto. Ahora, por último, es la transición de forma. Tiene cambios de geometría, ya sean de rectangulares a trapezoidales o de trapezoidales a circulares. Esto pues depende, como les digo, de las transiciones de expansión y los tipos de secciones pues según su geometría.
Este cambio es según el comportamiento hidráulico. Continuamos con el tema 2.7, que es la geometría y pérdidas en una curva. ¿Qué es una curva en canales? Una curva es un cambio en la dirección del flujo, pues donde el alineamiento horizontal en el canal. A diferencia de una transición recta, aquí el flujo está sometido a fuerzas centrífugas, pues que hacen que esta misma gire en un radio. La geometría de una curva se define como el diseño de la curva para que el flujo sea estable y pues tenga un movimiento eficiente. Algunos elementos principales de esta curva es el radio de curvatura, ángulo de flexión, ancho de canal, tirante, la longitud de dicha curva, los taludes laterales y la pendiente que va en el canal. Algunos tipos de curva que tienen un radio constante, son fáciles de construir. Una curva compuesta es aquella que tiene diferentes radios y tiene una mejor adaptación para diferentes terrenos. Al final tenemos la curva con transición, que incluye tramos rectos más curvos y reduce impactos hidráulicos. Como conclusión, y la importancia de la hidráulica, pues tenemos que el modelado, la energía específica es una herramienta vital para modelar precisamente y pues así realizar los canales de buena manera, ya que garantiza la seguridad y la estabilidad de estos mismos. También tenemos que la energía específica es un eje central para la infraestructura hidráulica moderna y eficiente. En el futuro, la eficiencia permite optimizar recursos hídricos mediante el entendimiento profundo, comportamiento energético del agua en canales y integra innovaciones hacia el futuro para que sea seguro este tipo de canales. Aquí tenemos nuestras referencias de las cuales basamos nuestro trabajo y pues sería todo y muchas gracias.